Muy buenos días para todos, buenas tardes, según el momento que esté tomando esta grabación. Mi nombre es Pastor José Oltov y soy director del Instituto Bíblico Centro de Capacitación y la Universidad también Teológica Internacional. Estamos súper contentos de poder compartir este tiempo juntos y la materia que voy a estar compartiendo se llama Gobierno de Dios, un tremendo tema que habla acerca del reino de Dios y todo lo que ese reino implica para cada uno de nosotros. Solo quiero que podamos juntos hacer una oración para que sea el Espíritu Santo quien traiga revelación a mi espíritu y al de ustedes también, porque es Él el que revela la palabra, no tiene que ver ni con mi intelecto, ni con mi capacidad, ni con la forma como yo puedo entender. La mente no es el órgano que Dios necesita para que usted comprenda lo que está recibiendo de enseñanza. Es el espíritu humano el que va a recibir la revelación a través de la persona del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que Él tenga, en este caso, toda la libertad para poder obrar en nosotros. Así que recuerde que no estamos llenando su vida de conocimiento, lo que estamos es permitiendo que el Espíritu traiga revelación y que la persona de Cristo sea realmente establecida en cada uno de nosotros y que podamos manifestar a Cristo en todo tiempo. Es como dice Pablo, para que Él sea formado en nosotros cada día. Así que oramos, presentamos la clase y comenzamos este hermoso tiempo juntos. Señor, te damos muchísimas gracias. Hemos llegado hasta aquí este día con la oportunidad maravillosa que nos das de poder compartir este tema tan importante que es el reino de Dios. Y que tu reino, que nosotros entendemos que era lo importante que Jesús vino a establecer aquí, dado que Él dijo, vino a recuperar y a traer lo que se había perdido. Señor, y este reino maravilloso en el cual somos partícipe por causa del nuevo nacimiento, es la manifestación de tu persona. Y en el reino de Dios, Señor, suceden cosas inigualables e incomparables, porque es un reino espiritual. No tiene que ver con el sistema que nos rodea, tiene que ver con la gloria que hay dentro de ese reino. Por eso todo lo que en este hermoso tiempo de grabación vamos a tener, le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que sea Él nuestro maestro, y nos humillamos para que Él obre de tal manera que toda revelación que descienda a nuestro espíritu pueda llegar a nuestro entendimiento y recibir, Señor, la palabra con alegría y gozo en nuestro espíritu, para que Jesús sea formado cada día más en nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos, dándote gracias también por cada uno de los que nos están escuchando en diferentes partes del mundo y que están tomando esta materia como parte del bachillerato que da nuestro centro de capacitación y la universidad teológica. Así que te damos gracias y nos ponemos en tus manos, como siempre, Señor, para que tú nos guíes en todo. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén y amén. Muy bien, ahí ustedes tienen las notas. Recuerden que ustedes reciben esas notas online y también físicamente si lo desean. Y vamos a comenzar con la introducción que tiene que ver esta materia. Es muy importante que usted preste atención porque hay algunos conceptos que tienen que ver con el reino que necesitan estar bien aclarados para que nosotros los podamos entender. Dos cosas importantes que quiero explicar. Primero, que para Jesús, en el comienzo del ministerio, ahí ustedes tienen la primera página de la introducción, en Lucas 4:43 dice, pero Jesús le dijo, Dios me ha enviado a anunciar todas las buenas noticias de su reino. Por eso debo ir a otros poblados. O sea, Jesús comienza su ministerio hablando de las buenas noticias o del evangelio del reino. Las dos palabras están bien utilizadas, nada más que yo en el material que nosotros tenemos en la traducción TLA. Pero también Juan el Bautista, cuando está introduciendo a Jesús en la tierra como el Cristo, también hace referencia a eso. Y ustedes no lo tienen en la nota, pero los pueden anotar. Eso está en Mateo 3, del versículo 1 al 3. Recuerde que la autoridad en ese momento era Juan el Bautista y él tiene que introducir a Jesús ministerialmente. Por eso
después ustedes van a ver que cuando Jesús se va a bautizar, él le dice, no, maestro, soy yo el que me tengo. No, se tiene que cumplir toda justicia. Él era el que tenía que introducirlo para que Jesús pudiera extender el reino y manifestarlo. Ahora, indudablemente cuando Jesús va desarrollando, Juan el Bautista habla y dice, el reino de Dios se ha acercado. Jesús dice, está entre vosotros, y después dice, está en vosotros. Son los diferentes aspectos y vamos a ir explicando cada uno de ellos. Pero déjeme que le lea Mateo entonces capítulo 3, versículo 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, vuelvo a repetir, él está introduciendo al Cristo, al Mesías, para que desarrolle ese ministerio que ya Isaías lo había anunciado, Zacarías y varios de los profetas. Dice así entonces, repito el versículo 2, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué hace referencia cuando se está acercando? Porque es Jesús quien viene a establecer el reino. Y Jesús es el reino mismo, porque Él es el Rey de Reyes. Pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Es el trabajo que a Juan el Bautista le tocaba hacer, introducir a Jesús, para que Jesús pudiera desarrollar este ministerio que es el establecimiento del reino. Es muy importante que nosotros comprendamos cómo era Juan el Bautista, detallista para introducir a Jesús, y dice, este viene para que el reino sea acercado. Y Jesús dice, he sido enviado para dar las buenas noticias del reino. Esas dos cosas que suceden en los primeros capítulos de Mateo, recuerden que Mateo es el que más cita reino, más que todos los otros evangelistas, pero después cuando usted va al libro de los Hechos, que Jesús se despide de los discípulos, también Jesús hace una referencia al reino, porque dice que estuvo 40 días con ellos, enseñándoles los principios del reino. 40 días. No hizo milagros, no hizo maravilla, no multiplicó panes ni peces. No, 40 días hablándole a los discípulos antes de ser ascendido. Mire si era importante para Jesús el reino. Por eso un tema tan interesante como esto hace que nosotros podamos comprender mejor por qué el ministerio de Jesús era tan especialmente introductorio con respecto al reino. Ahora, ¿por qué la iglesia ignoró esta parte del reino? Porque nosotros por mucho tiempo se ha predicado santidad, se ha predicado salvación, se ha predicado bautismo en el Espíritu Santo, pero no el establecimiento del reino. Porque recuerde que el establecer el reino no tiene que ver con algo físico, es que Él reine en nuestras vidas. O sea, yo no puedo hablar del reino, o mejor dicho, puedo hablar del reino y contar todo lo que el Nuevo Testamento dice del reino, pero si Él no reina en mí, no sirve de nada. En el primer lugar donde tiene que reinar es en cada uno de nosotros. Porque acá Juan el Bautista dice, se ha acercado porque es Jesús el que está trayendo el reino. Pero después, cuando Él asciende, Él no está. El reino no está con ellos, el reino está en ellos. Es lo que Jesús hace, es que el reino esté en nosotros y que podamos nosotros entender ese principio maravilloso. Esta introducción que estoy haciendo es para que cada uno podamos entenderlo. Voy a usar el pizarrón que está a mis espaldas para también explicar por qué Jesús tenía que venir y funcionar y establecer ese reino que Adán había perdido. Adán había sido establecido y ahora voy a explicarlo por Dios dentro de ese reino como el virrey del reino. Primeramente quiero explicar cómo funcionaba y cómo fue creado el reino de los cielos. Recuerde que nosotros, el principio no está en Génesis 1.1, el principio está en Juan 1.1. Cuando el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y ahí en ese principio, ese es el verdadero principio, donde la eternidad de la Trinidad estaban solo ellos. No había nada, ni espiritual, ni físico creado, nada. Solo era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese principio de Juan 1.1, que es el verdadero principio en la eternidad de Dios, estaban las tres personas de la Trinidad. Solo, no había nadie más. Nosotros estábamos en Él
ya en esa eternidad. Pero estábamos en Dios, pero no estábamos como tenemos ahora el cuerpo humano ya manifestado. Por eso Jesús fue inmolado ahí. Es un hecho ya consumado. Lo voy a explicar con detalle, pero solamente para que sepa. Ahora, ¿qué pasa cuando estaba solo la Trinidad? Dios crea el primer reino, que es el reino de los cielos. Y crea todos los seres angelicales. Ángeles, serafines, querubines, ángeles, querubines, serafines. Y todos esos seres angelicales, el ejército del cielo que fue creado para que el reino de Dios sea manifestado. Donde Él es el rey. Y crea el reino de los cielos. Después que Él crea todos estos seres angelicales, Dios crea a Lucifer en ese momento, que ese es el nombre que se le había dado, para que gobierne como virrey en el reino. La autoridad que Dios le da es de virrey. Sobre ese virrey solo estaba la Trinidad. 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Fue creado posterior a toda la creación angelical. Recuerde que Él era el único que tenía acceso a Dios. Como usted lo ve en el libro de Job. El que dice, ¿dónde estuviste? Fui a recorrer la tierra. Él podía hacer eso. Pero los otros seres angelicales no. No tienen acceso aún en la actualidad a la misma presencia, porque lo consume la misma presencia. Él gobernaba todo el reino de los cielos. Tenía autoridad absoluta sobre todos los seres angelicales. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todos los seres angelicales. El gobierno del reino de los cielos, Dios se lo dio a Él. Él es el rey, el creador. Todos los demás son criaturas creadas. Y presta atención a eso de criaturas creadas. Por ejemplo, en Isaías, dice así, mire, Isaías 6, para explicarle el tema de cómo funcionaban los ángeles y cómo funcionan actualmente. Por encima de él había, versículo 1, perdón, arranqué en el 2, Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda cubrían o llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían su pie, con 2 volaban. ¿Por qué cubrían el rostro? Porque si no los consume la gloria. Ellos tienen acceso porque están todo el tiempo adorando a Dios, pero con el rostro cubierto. El único que tenía acceso era Él. Cuando Él se revela, porque Él no cree que es suficiente posibilidad de ser solo el virrey, Él quería gobernar, sobre todo, hasta sobre su creador. Recuerda que fue creado para adorar también a Dios y para tener comunión con Dios. Cuando Él se revela de esa manera, la tercera parte de los ángeles, o el 30%, como quiera decirlo, se lo llevó. La tercera parte, dice la Biblia, de los seres angelicales. Ahora, ¿usted cree que Él no midió todo lo que estaba haciendo? Ahora, en la cuenta que sacó, recuerdo, a lo que yo pienso, recuerde que no tenía atributos divinos, pero era un ser realmente inteligente, gobernaba todo el reino de los cielos. Él no creyó que se iba a llevar la tercera parte. Él creyó ni el 30%. Él creyó que se iba a llevar el 80%. Este era el cálculo que le hacía. Para mí es un montón la tercera parte. Pero él calculó el 80%. Eso lo reflexiono yo porque la Biblia no lo dice. No es que Satanás improvisó, él planeó eso. Y planeó para quedarse como el único rey. Esa tercera parte, muchos de ellos lo siguieron por temor, porque no tenían relación con Dios, tenían relación con Él. Y otro por obediencia de vida. Ahora, la pregunta es, y estoy explicando todo esto para que usted entienda por qué Jesús viene a restaurar el reino de Dios acá. ¿Por qué Dios no lo destruyó? Si tiene todo el poder para hacerlo.
Porque Él es el Rey de Reyes. El reino de los cielos, que estaba dirigido por el virrey, que era Lucifer en ese momento, Dios puso el reino de los cielos y puso las leyes de ese reino. Pero Él no puede intervenir porque es el Rey de Reyes. Porque si no, destruye lo que Él mismo estableció. Dios establece el reino de los cielos, da las leyes de ese reino, pero no interviene. Son los seres creados los que tienen que llevar el funcionamiento del reino. Esto que Él planeó no le sorprende a Dios. Dios sabía que iba a acontecer, pero permite que sucedan esas cosas. Y Él fue arrojado. Ahora, cuando Dios establece el reino de Dios en la tierra, coloca a otro virrey. El segundo virrey, pero este es en el reino, se llama eso reino de Dios. Solo para diferenciar. Ese virrey se llama Adán. De la misma manera que le dio el dominio a Lucifer del reino de los cielos, le dio a Adán el virreinato para que gobierne el reino de Dios en esta tierra. Ahora, a diferencia de Lucifer, que se transformó en Satanás, a Adán le dijo, voy a poner una condición. Si no obedeces, morirás. Le aplicó la muerte. Este es un ser creado eterno. Este ser es creado, aunque tiene un espíritu eterno, su cuerpo iba a morir. Le da el virreinato para que gobierne sobre él. Fíjese, si usted lee eso, no voy a entrar en detalle porque no es el tema, pero puede ir al capítulo 1, al capítulo 2, cómo Dios establece el reino de Dios sobre la tierra. Le dice que Él está para gobernar, para sojuzgar, para... Todo eso que le da, todas son señales de autoridad como virrey en un reino. Es interesantísimo eso. Pero de vuelta, Él se revela, no hace la voluntad del Padre, y Dios le dijo, ciertamente morirás. Ahora, ¿por qué no interviene de vuelta Dios? Porque son seres creados. Él pone el reino, Él establece las leyes de ese reino, pero son los seres creados los que llevan adelante ese reino. ¿Por qué Jesús tiene que venir en carne? Porque tiene que ser un ser creado el que demuestre a Satanás y a todo que se puede obedecer a Dios en forma absoluta. Cuando Él hace la oración que enseña a los discípulos a orar, fíjese lo que dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad. El reino es real cuando viene a nosotros y cuando Dios hace su voluntad en nosotros. Es sensiblemente importante que usted entienda cuál es la razón que Jesús vino en carne. Vino porque era el único que podía cumplir todo lo que en el reino se demandaba y morir por todos aquellos que no lo hicimos. Entonces, cuando Jesús muere como hombre, no como Dios porque es imposible, pero sí como un ser creado, porque tenía un cuerpo de carne y hueso como el nuestro, un espíritu como el nuestro y un alma como la nuestra. Ahí vence a y le demuestra que puede ser obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No destruye cuando se revela porque Dios no puede intervenir. Dios nos dejó un reino para que nosotros lo extendamos, para que nosotros sigamos avanzando con ese reino y que cada una de aquellas personas que tienen un encuentro con Jesús, que nacen de nuevo, ya son parte de ese reino. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo, le dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué es tan necesario? Si era un maestro de la ley que sabía todo el Antiguo Testamento de memoria, que enseñaba Biblia, que era uno de los principales, lo dice la misma Biblia. ¿Por qué le dice que es necesario? Porque para conectar, recuerde que Jesús vino como hombre, pero vino un hombre del cielo. Y nosotros fuimos creados de la tierra. Para conectar lo eterno con lo terrenal, yo tengo que nacer de nuevo. No es suficiente que yo venga a la iglesia, sepa Biblia, conozca todas las historias del Antiguo Testamento y del Nuevo. Si no nací de nuevo, nunca voy a entrar.
No importa si mis padres fueron pastores, no importa si mi abuelo fue pastor, no importa si tengo familiares que son... Si yo no nazco de nuevo, no puedo entrar en el reino de los cielos. Por eso le dijo a Nicodemo, te es necesario. Y nos dice a nosotros que para nosotros experimentar el reino tenemos que nacer de nuevo. Usted me puede decir, no, yo no falto a la iglesia, yo estoy dinero, ofrenda, yo lo hago con mucho amor, si no he nacido de nuevo. Todo eso es religión. Todo eso solamente tiene que ver con una religión que usted practica. La única manera de que usted y yo tengamos una relación con Dios es que hayamos nacido nuevos, porque es la única manera que yo me puedo conectar con Dios, porque yo soy de la tierra y Jesús es del cielo. Para que yo conecte con lo eterno tengo que nacer de nuevo, no en la vida natural, como le explicó Nicodemo, sino en la vida espiritual. Ahora, todo tiene que ver con esta lección, porque mucha gente ignora todo esto que sucedió en la eternidad. Cuando Jesús muere, no solo restaura esto que le había sido a Adán y que Satanás usurpó, porque él le quita la llave y lo vence en la cruz del Calvario, y ahora lo vamos a ver más claramente, para que el reino de Dios sea establecido en cada una de nuestras vidas. Ahora, lo vamos a ver un poco más adelante, pero solo lo hago como un apéndice. Los discípulos, ellos creían que el reino que Jesús vino a establecer o restablecer iba a ser un reino físico. Tanto los maestros de la ley como los discípulos y todo Israel pensaban que el Mesías venía a establecer, porque lo dice las Escrituras, que iba a ser un reino físico, que iba a destruir a todo el imperio romano y que... Entonces, cuando Jesús viene y proclama el evangelio del reino, todos pensaron que, bueno, ¿cuándo vas a destruir el imperio romano? ¿Cuándo vas a hacer? Y el problema es que ellos no sabían que el reino primero se iba a establecer en cada vida, en cada uno de nosotros, para después de ese reino ser un reino físico. Porque después va a ser un reino físico, porque Él va a venir a reinar junto con todos nosotros, cuando habla la Biblia del milenio. Pero eso es posterior. Ahora, ¿dónde reina Él? En nosotros. ¿Y cuál es el problema que ha tenido la iglesia? Que Él no ha reinado. En las últimas décadas, Él no reinó en la iglesia. Fue el hombre, fue la mujer, la exhibición, el humanismo que se predica en las iglesias. Y mucho de ese humanismo es motivacional. Es tratando de exaltar al hombre. Nosotros tenemos que volver a un evangelio cristocéntrico con la extensión del reino de los cielos. Porque para eso Jesús vino a esta tierra. Para establecer el reino en cada uno de nosotros y que nosotros lleguemos a extenderlo como se extienda y que otras personas también experimenten ese reino. Jesús dijo, nosotros somos la luz del mundo. Ahora, yo tengo, la persona que está grabando es mi sobrina. Yo alumbro, pero para alumbrar todo el mundo necesita que ella alumbre, que la mamá alumbre, que el hermano alumbre, que mis hermanos que son cristianos alumbren. Para alumbrar necesitamos que todos seamos la luz del mundo. No está hablando, vosotros sois la luz del mundo uno. Este mundo es tan grande que necesita que todos iluminemos. Para eso tiene que estar la vida de Dios en nosotros y el reino de Dios manifestado en nosotros. Por eso somos la sal de la tierra. Uno solo no puede salar esta tierra. Por eso somos un cuerpo, la iglesia espiritual, que es la sal de toda esta tierra. Pero todos tenemos que ser sal. Por eso es tan importante que nosotros lo podamos entender. Esta introducción que estoy haciendo, aunque es un poco larga y quizás escucharla y pasar un poco de tiempo enfrente de una pantalla de un teléfono puede ser un poco cansador, pero es importante para que usted entienda cuál es la razón que Jesús vino en carne y tuvo que morir. Porque tenía que haber sido un ser creado, el que lo venciera y el que cumpliera todas las leyes del reino. De esa manera le demostró a Lucifer, el virrey que fue destituido, que se puede obedecer a Dios absolutamente y completamente. Y Jesús lo hizo. Y nosotros personalmente no somos obedientes, pero en la obediencia de Cristo nos hacemos obedientes. Veo que hay gente que utiliza el término, en la obediencia está la bendición. No, la obediencia está en Cristo. Cuando yo creo en Cristo, que fue el único obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, eso me hace obediente a mí, porque yo tengo una naturaleza y usted tiene una naturaleza caída que no obedece.
Si no, fíjese los chicos chiquitos que están aprendiendo a caminar, lo primero que usted dice, no ponga los dedos en el enchufe. ¿Qué hace el chico? Va 1, 2, 3, 4. Porque la desobediencia está establecida por la naturaleza que portamos. Ahora, cuando portamos la naturaleza de Cristo, que es la naturaleza obediente del Hijo al Padre, ahí nosotros la podemos manifestar. Por eso es tan interesante que usted y yo lo podamos comprender de esta manera. Muy bien, seguramente algunas preguntas quedarán, algunas cosas que usted puede agregar y también que el Espíritu Santo le va a ir revelando. Porque a medida que nosotros vamos a ir transcurriendo esta materia, no se olvide que yo puedo recibir una parte de revelación, puedo también escuchar a hombres y mujeres que tienen revelación, pero Dios también le va a hablar a usted. También le va a revelar cosas a usted mientras usted está escuchando la clase. Porque Dios es un Dios personal, no es que se nos lo revela solo a una parte, Dios le revela a todo el cuerpo y usted es parte de ese cuerpo. Entonces tenga la expectativa que no solo lo que usted está escuchando, usted puede decir, esto lo voy a anotar porque no lo sabía, no lo recordaba. Recuerde que el Espíritu Santo le va a seguir hablando y ampliando muchas de las cosas que hay o que está escuchando. Por eso es tan importante que usted entienda que esto es cosas del Espíritu. No trate de comprenderla y razonarla con su mente. Deje que el Espíritu Santo la revele a su espíritu. Y no hace falta que usted ya diga, hoy lo entendí todo. No. Eso es un asunto que el Espíritu va revelando. A veces con algunos lo hace más rápido y con otros, como yo, un poco más lento. Porque como tenemos tanta información, y yo que tengo muchos años dentro de la iglesia, tengo un montón de información evangélica, que es la más complicada de todo para que todos podamos entender, porque tengo que sacar toda esa información para recibir la revelación. No digo que esté mal que usted tenga información, digo que muchas veces eso no me permite a mí recibir revelación. Yo tengo que vaciar como si fuera el disco duro de una computadora para recibir la nueva revelación de la palabra. Por eso es tan importante que lo podamos entender. Muy bien. Volvemos a la página 1 entonces de la nota. Ahí dice, todos los hombres viven en un reino natural de este mundo, que es donde nosotros vivimos, y ellos viven, puede ser una ciudad, un pueblo, donde sea. Además del reino natural de este mundo, existe el reino de Dios, que es ese donde nosotros nos vamos a enfocar. Pero tengo que saber que también vivo en un mundo, en un sistema que me rodea, que afecta a toda mi parte emocional y que, de la cual yo no soy quitado. Jesús dijo, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes. ¿Qué significa? Estamos, pero no somos. Él le pidió al Padre que nos guarde del sistema que nos rodea. Que el sistema que nos dice, todo lo contrario a lo que la Biblia dice, todo lo que es enemigo de todo lo que tiene que ver con Dios, el sistema que nos rodea. Pero esto ocurrió no por causa de otra cosa que de Dios mismo, porque dijo, pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Por eso el sistema que nos rodea tiene que ver con Satanás. Y el sistema del reino donde nosotros vivimos ahora por haber nacido nuevo es el reino de Dios. Y en ese reino, entre los dos hay enemistad. Lo que usted y yo tenemos que saber que nosotros pertenecemos al reino de Dios. La economía de la nación donde vivimos, del pueblo donde vivimos, donde sea, no tiene que ver con nosotros. Porque la economía de la cual dependo yo tiene que ver con Dios. Es Dios. Porque ¿qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y yo todo lo demás te lo voy a añadir. Si yo estoy preocupado por todo lo que sucede en el reino, no lo que sucede en el sistema que me rodea, entonces Dios va a añadir todo lo demás que necesitamos, por causa de que yo estoy en el reino. Por eso es tan importante que usted y yo entendamos, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. No nos tiene que afectar el sistema. Nuestra gente está demasiado conectada con el sistema que lo rodea, demasiado. No le permite muchas veces a Dios obrar. Y lo voy a explicar un poquito más adelante con detalle también eso. ¿Por qué nosotros estamos tan conectados con el sistema? Porque nosotros tenemos un cuerpo humano y un alma. Y estados sentimentales, emocionales. Una razón.
una mente que razona. Y eso tiene que ver todo con el alma. Por eso es tan importante que usted y yo entendamos que estamos en el reino de Dios y al cual pertenecemos. Por ejemplo, para explicar esto un poquito más en detalle. Por ejemplo, el Vaticano es un estado. ¿Dónde está el Vaticano? En Italia. Pero es un estado pequeño. Son pocas cuadras lo que es el Vaticano. Pero aunque está en Italia, nada de lo que sucede en Italia como nación afecta al Vaticano, porque es completamente independiente del gobierno, de la economía, ni siquiera los policías son iguales. Pero están dentro de Italia, sí, están ahí mismo en la ciudad de Roma. Pero no tiene nada que ver con el Estado italiano. Es completamente independiente. Dice, pero qué raro es esto. Usted va y pasa de una calle a la otra y usted está dentro del Vaticano. Aún tienen leyes particulares diferentes a lo que es Italia como nación. Bueno, eso es una figura para que usted sepa. Yo no estuve ahí, por ejemplo, pero yo estuve en Andorra. Andorra es otro estado. Está ahí en plena cordillera que separa Francia de España, está en el medio. Parte está del lado francés y parte del estado español. Pero Andorra es completamente diferente. De hecho, ahí uno puede tener dinero y está libre de impuestos. Yo viajé ahí porque es una zona hermosísima, así, muy parecida a lo que es Bariloche o Las Leñas. Es bellísimo. Pero usted cruza y le dice bienvenido a Andorra y es muy pequeño. Pero, por ejemplo, en España usted paga con euro o en Francia paga con euro, pero usted entra a Andorra y puede pagar con cualquier manera. Entonces, solo lo uso como referencia. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos y vivimos bajo el reino de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que nos dirige. Por eso es tan importante que lo podamos entender bien claramente. Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra. Y ese reino es el que se necesita manifestar. Y ahora lo voy a explicar también. Esta materia entonces involucra el reino de Dios y la potestad de las tinieblas. Claro, porque nosotros tenemos que saber las dos cosas. Cómo nos movemos dentro de este reino, que es un reino espiritual, que fue una de las cosas que todavía no dije. Recuerde que usted está en un reino espiritual. Lo que nos guía y nos dirige es la parte espiritual, no la almática, no la emocional, no las sensaciones de mi cuerpo. Es espiritual el reino. Cuando nací de nuevo, entro al reino. Pero tengo que saber que cuando estoy en el reino, yo vivo en ese reino por los principios espirituales, no naturales. Y vamos a estar viendo todas esas cosas. ¿Por qué el estudio es tan importante que nosotros lo hagamos? Y es uno de los que más énfasis damos en nuestra. Porque es importante que nosotros estamos en esta tierra para entender el reino. Mire, ¿qué ha pasado con la iglesia? La iglesia ganó muchos adeptos, pero hay pocos ciudadanos del reino. O sea, mucha gente viniendo a la iglesia, pero pocos siendo parte del reino. Porque es un tema que no se ha predicado y no se ha extendido para que la gente para que todos lo podamos comprender. De hecho, yo no hace muchos años que comprendí todo lo que estoy hablando ahora. Y llevaba varios años ya dentro de la iglesia. Pero yo era evangélico. No sabía que estaba dentro del reino de Dios. Entonces, esos son conceptos que no digo que esté mal, pero tengo que entender que yo he sido llamado para estar en el reino de Dios y en ese reino vivir de acuerdo a los principios que ese reino establece. ¿Por qué es importante? Decíamos recién, el fin del mundo, dice en Mateo 24:14, el fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino sean anunciadas en toda la tierra. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando lleguen las noticias, cuando llegue la extensión del reino a todo el mundo. ¿Cómo se extiende el reino? A través de nosotros. Porque donde usted va, el reino se manifiesta, porque está en usted y se manifiesta a través de usted. Si es que verdaderamente Dios está reinando en nosotros, que es otra cosa que necesitamos también entender. Dios no va a reinar afuera, sino reina adentro.
Yo escuché un montón de veces hasta líderes orar diciendo, Señor, reina sobre nuestra nación. Si no reina en nosotros y no reina en la iglesia, no puede reinar en la nación. Es un absurdo lo que oramos. Si en la iglesia yo hago lo que me parece mejor, porque hay mucha gente en la iglesia que hace cosas buenas, pero no hace la voluntad de Dios. Entonces esa gente no está en el reino. Porque los que estamos en el reino somos los que hacemos la voluntad del Padre. No lo digo yo, es que Jesús lo dijo. Venga tu reino, hace tu voluntad. Para yo permanecer en este reino espiritual, tengo que hacer la voluntad del Padre, no lo que me parece mejor. No, pero nosotros, hermano, estamos haciendo muchas cosas buenas. Puede hacer todas las cosas buenas y gente la aplaudirá. Pero eso no significa que usted esté haciendo la voluntad de Dios. Nosotros estamos en esta tierra para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Jesús nos explicó. Entonces vuelvo a repetir este versículo porque lo vamos a encontrar en varias de este estudio que estamos haciendo. El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino sean anunciadas en toda la tierra. Hasta que no anunciemos el evangelio del reino, no el evangelio que trae sanidad, todo eso está bien. Pero en el evangelio del reino incluye sanidad, prosperidad, abundancia, vida eterna, todo está dentro del reino. Nosotros hemos predicado parcialmente, no en forma total. Por eso es importante que podamos predicar el evangelio del reino, para que así llegue el fin de la época de la tierra. Ahora, antes de que Jesús retorne para establecer su reino en forma, porque Él lo va a establecer, va a haber 1000 años de gobierno literal sobre esta tierra con el reino de Dios, primero debe extenderse a lo largo del mundo, como hemos dicho. En el pasado, de forma correcta, se ha hecho mucho énfasis en la vida y el ministerio del rey y del reino, que es Jesucristo. Pero el énfasis dado al evangelio del reino no fue suficiente, y creo que eso es lo que nosotros estamos tratando de compartir con cada uno. Mire lo que dice Jesús hablándole a todos los líderes religiosos que estaban en ese momento escuchándolo. ¿Qué mal les va a ir? Está en signo de exclamación. ¿Qué mal les va a ir, hipócritas? Las palabras que Jesús usa para nosotros hoy son suaves, pero en esa época eran muy fuertes. Jesús usó palabras muy fuertes para hablarle a aquella gente que tenía una religión y no tenía una relación con Dios. ¿Qué mal les va a ir a ustedes, hipócritas?, le dice. Le cierran la puerta del reino de Dios a los demás, ni entran ustedes ni dejan que otros entren. Esa expresión de Jesús es muy violenta en el sentido de que esta gente pudiera entender. Les va a ir muy mal, porque no solo no entran ustedes, sino que no dejan entrar a los demás. Hay mucha gente que tiene, la peor de las religiones es la religión evangélica, porque hay mucha gente evangélica que no entra al reino y también permite que otros entren, porque no tienen una relación con Dios, tienen una religión, se formaron una religión. No faltan a las reuniones, no dejan de estar en las grandes convenciones. No estoy diciendo que eso esté mal. Lo que estoy diciendo, si usted solamente practica una religión y no tiene una relación con Dios, estamos en el horno, como decimos acá en Argentina. Por eso es importante que todos ustedes lo podamos entender, la importancia que tiene el Evangelio del Reino. Así que es importante que lo pueda entender. ¿Por qué lo tengo que comprender el reino de los cielos? Porque para entenderlo primero tengo que tener una experiencia personal con Él. Dios gobernando mi vida para que después pueda yo extender ese reino y que Dios gobierne en la vida de cada uno. La frase, dice ahí en la nota, en la página 2, la frase el reino de Dios y el reino de los cielos se usa más o menos 100 veces en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Quiere decir que había sido muy importante para ellos. En la nota dice que Gandhi en uno de sus escritos dijo: he leído el Evangelio y quedé impresionado de Jesús y el reino de Dios que Él habla. Jesús, dijo Gandhi, ocupa en mi corazón el lugar de un gran maestro de la humanidad que ha influido considerablemente en mi vida. Presta atención. Yo digo a los hindúes que su vida será imperfecta si no estudian con reverencia la doctrina de Jesús. Y sobre todo un texto que me ha captado de un modo especial.
buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os dará por añadidura. Mire este líder religioso, cómo hace énfasis en la enseñanza de Jesús, en la persona de Jesús y sobre todo en el reino de Dios. Por eso es tan importante que nosotros esta materia la estemos mirando y con cuidado. No importa si tiene que otra vez volver a escucharla. Lo importante es que Dios se le revele en su espíritu. Recuerden, no estoy tratando de llenarlo de conocimiento en la mente, estoy tratando que su espíritu sea edificado a través de la palabra de Dios. Porque nosotros, todo lo que Dios nos dio es para edificar a la iglesia y para que todos alcancemos la estatura de ese varón perfecto que es Cristo. Esa es la razón que somos un cuerpo, que todos tenemos que llegar a esa estatura, todos, no algunos. Y para eso necesitamos la madurez de entender que todos nos necesitamos a todos. Somos un cuerpo y todos somos importantes, necesarios y desarrollamos una actividad importante. Yo tengo que prepararme espiritualmente para impartir la clase, porque si yo lo hago desde mi intelecto, no edifico su espíritu. Aunque usted se va contento en el alma. Y usted tampoco puede sentarse a escuchar, o si está caminando o está haciendo alguna tarea, no puede escuchar así. Tiene que preparar su espíritu para que Dios también le hable y le permita a usted desarrollar toda esa vida de Dios en usted. ¿Ok? Muy bien. Los objetivos de la materia, dice la página 3. Identificar el reino espiritual invisible, identificar las potestades de las tinieblas, identificar a los gobernadores de cada uno de ellos, identificar los ciudadanos de cada uno de ellos, explicar cómo se entra en el reino, resumir de alguna manera el pasado, el presente y el futuro del reino, que también lo voy a explicar para que lo podamos entender, enumerar los pecados que impiden esa entrada al reino, reconocer la importancia de los patrones y principios espirituales que hay en ese reino de los cielos y demostrar entendimiento de los principios básicos de ese reino, demostrar entendimiento de las parábolas del reino, que también son muy hermosos que todos lo podamos entender, y tornarse embajador de ese reino, porque somos declarados que estamos para el embajador, somos embajadores en Cristo para poder extenderse y continuar el estudio independiente del reino de Dios. Ahora, el primer capítulo que nosotros vamos a ver es el reino invisible. Por eso le traté de dejar bien en claro, usted y yo nacemos espiritualmente en este reino y entramos a través de la obra del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo obra en nosotros y nos hace nacer de nuevo. Eso no hay ninguna intervención humana, es el poder del Espíritu que nos hace nacer de nuevo. Ahora, estamos en un reino espiritual y tenemos que movernos en la fase espiritual. Voy a quitar un poquito esto. En algún momento lo vamos a volver a mirar para explicar algunos detalles más. Era solamente para utilizar. Yo siempre trato de explicar que yo tengo más memoria visual que auditiva. O sea, yo retengo más lo que veo que lo que escucho. Por eso siempre trato de usar el pizarrón. Hay gente que tiene memoria auditiva. Mi hijo mayor tiene memoria auditiva, escucha lo que uno está hablando y ya le quedó. Yo no, necesito verlo para comprender aún mayor las cosas. Ahora, quiero explicar esto para entrar a entender lo que es el reino invisible. Voy a utilizar estos 3 círculos para simbolizar nuestro ser. Este es el ser humano. ¿Ok? Usted y yo tenemos un espíritu humano, un alma, y en el alma está la mente, la razón, los sentimientos, todo eso que está dentro del alma que no es visible, y tenemos un cuerpo. Lo hago con estos 3 círculos solamente para explicar algunos conceptos que quiero que todos nosotros podamos entender. Como estoy en un reino invisible, que es un reino espiritual, Él reina, el Espíritu Santo, ¿dónde mora? El Espíritu Santo mora acá, en mi espíritu, no en mi alma. Lo que nace de nuevo es mi espíritu. Mi alma necesita ser transformada y mi cuerpo ser crucificado. Lo único que nace de nuevo en nuestro ser es mi espíritu humano y el suyo. Y ahí viene a ocupar el lugar el Espíritu Santo. Mora en mi espíritu.
Mi alma tiene que ser transformada. ¿Qué es lo que la transforma mi alma? Porque tiene información equivocada. Y la que gobierna el alma, la que gobierna mi ser humano, mientras yo estoy alejado de Dios, es mi alma, mis emociones, mi mente, mi razón, mi intelecto, mis capacidades. Cuando yo nací de nuevo, lo que Dios desea es gobernar mi vida a través del Espíritu Santo, gobernar mi espíritu y mi espíritu que gobierne mi alma y mi cuerpo. Pero el alma no se quiere someter al espíritu, quiere hacer lo que el cuerpo desea. El alma y el espíritu son contrarios, son enemigos. Porque el alma tira para todo lo terrenal y solo el espíritu humano tira para lo celestial. Ahora, atención acá. Como es un reino invisible y es un reino espiritual, Él reina acá. Usted nació de nuevo en su espíritu y reina acá. Pero tiene que reinar acá y acá. Y ahí es donde está el problema. Porque acá usted tiene información incorrecta que por años recibió en su mente y tiene un cuerpo que desea todo lo pecaminoso, todo lo contrario a Dios, todo lo diferente a lo que Dios quiere. ¿Cómo hago yo para eso? Mire, la mayoría, estoy hablando de mayoría, el que nació de nuevo, todavía está siendo dirigido por su alma. ¿Se enoja en la iglesia? Cuando no la tratan bien o cuando pasó algo, no, el hermano no me saludó. En esta iglesia falta amor. Lo que me dirige, aunque yo nací de nuevo, todavía es mi alma. Porque el alma ha gobernado nuestra vida todo el tiempo desde que nacimos. Y está plenamente desarrollado. Nuestro espíritu humano no está desarrollado porque para que nuestro espíritu humano que nació de nuevo se fortalezca y le permita al Espíritu Santo gobernar todo mi ser, necesita comunión con el Espíritu Santo. Porque la única manera que mi espíritu humano crece y se desarrolla y se fortalece es la comunión con el Espíritu Santo, y esa comunión me lleva a leer la Biblia para que yo, cuando lea la Biblia, reciba el rema de Dios, no el logos. Si usted lee Biblia y lee logos, nunca va a poder edificar su ser espiritual, porque el logo es palabra, el rema es revelación. Lo que me edifica mi espíritu, y escuche bien esto que le voy a decir, no son los milagros, no son los prodigios, no son las señales que usted ve en la iglesia. Eso está mal, no, está re bien, porque es la manifestación del reino, pero no edifica mi espíritu. Lo que me edifica mi espíritu, por el Espíritu Santo, es mi comunión con el Espíritu Santo, que tiene que ser diaria y continua, y mi lectura de la palabra con el rema de la revelación de esa palabra. Porque hay un montón de gente que sabe la Biblia de memoria, pero no tiene revelación de lo que está leyendo. Solo conoce historias que no le han sido reveladas, porque eso te lo revela el Espíritu Santo. Entonces, como a nosotros los evangélicos nos enseñaron, hermano, lea la Biblia, nosotros la leemos de corrido. ¿Está mal? No estoy diciendo que está mal, pero no edifica su espíritu si no hay un remo, una revelación del Espíritu para usted. Entonces, usted tiene conocimiento de la Biblia acá, pero no tiene revelación acá. Pero la persona nació de nuevo, pastor, sí, claro que nació de nuevo. Pero lo que lo dirige todavía sigue siendo su alma, porque el alma no fue transformada por el poder de esa palabra que está edificando su espíritu. Y si usted no crucifica todos los deseos de su cuerpo, el alma va a hacer lo que el cuerpo le pide, no lo que el espíritu humano le manda. Cuando el espíritu humano está fortalecido por el Espíritu Santo y Dios tiene el control de esto, entonces ahí puede someter. Porque recuerde esto que le voy a decir ahora. Dios obra de adentro hacia afuera. Esta es la manera como Dios obra. A través del Espíritu Santo, fortaleciendo mi espíritu, hace una obra en mi alma y hay una manifestación en mi cuerpo. Que esa manifestación puede ser llorar, reírme, gozarme en la presencia de Dios, pero Dios obra de adentro hacia afuera. Un montón de gente dice, venga a recibir lo que Dios le va a dar. Usted ya lo tiene en su espíritu, porque usted en su espíritu y yo estoy completo.
De su interior correrán ríos de agua de vida, es de adentro hacia afuera. ¿Cómo tengo que hacer para liberar todo eso? Tengo que transformar mi alma para que obedezca la palabra y la voluntad de Dios. Entonces, ese río que dice Jesús, de su interior correrán ríos de agua de vida, empieza a fluir de adentro hacia afuera. Y cuando empieza a fluir de adentro hacia afuera, ¿qué pasa? El control está del Espíritu Santo, como era en el principio, porque el Espíritu Santo en el principio controlaba el espíritu de Adán, y el alma de Adán estaba muerta, entre comillas, tenía una función secundaria. Ahora el alma nuestra tiene una función primaria. Cuando Dios no quiere matar su alma, sus emociones, no lo quiere matar, quiere que esté bajo el dominio del Espíritu Santo. Porque si usted está en un reino espiritual e invisible, la obra la hace el Espíritu Santo, no su alma. No lo deseo su cuerpo. Ahora, a diferencia de Dios que obra de adentro hacia afuera, porque acuérdense que lo primero que fabrica Moisés cuando hace el tabernáculo es el arca del pacto, que es la figura de la presencia de Dios. Lo primero que hace es el lugar santísimo, donde Dios mora. Y después edifica todo lo demás. Dios obra de adentro hacia afuera. El diablo, ¿cómo obra? De afuera hacia adentro. La sensación en su cuerpo, estamos mal, el gobierno es malo, la gente es mala. Todas las sensaciones del sistema que lo rodea lo domina usted, en lugar de dominarlo la persona del Espíritu Santo. Lo domina usted y a mí, porque eso nos pasa a todos. Pero lo estoy explicando para que podamos entender cómo funciona. Usted y yo necesitamos liberar toda esta vida del Espíritu, esta nueva naturaleza que está en nosotros, que nos trae vida para todo lo demás, que es una vida de Dios, que es la vida Zoe, es la vida indestructible de Dios en nuestro espíritu, es la vida eterna. Porque a diferencia de nosotros, Adán tenía un espíritu eterno, pero no tenía vida eterna, nunca tuvo vida eterna Adán, tuvo un espíritu eterno. Nosotros tenemos vida eterna, claro, porque tenemos el Espíritu Santo. Tengo un espíritu eterno humano, pero tengo una vida eterna. Y en esa vida eterna es donde yo me glorío cada día y donde me gozo cada día. Claro que tengo aflicciones en mi alma todo el tiempo, claro que mi cuerpo sufre. Pero como tengo el gozo del Espíritu acá, el gozo del Señor es mi fortaleza porque está acá, no acá. Porque la alegría es momentánea, está en el alma. El gozo del Espíritu está acá y es eterno. La alegría momentánea te puede durar. Vos vas a un culto almático donde están todo el día motivándote y vos estás 48 horas motivado. A las 72 te agarra una depresión que está peor que antes. Cuando usted recibe en el Espíritu el gozo y la palabra revelada de Dios, eso te permanece para siempre. Imagínense, en 43 años que tengo evangelio, me acuerdo mensajes de más de 30 años como si me lo estuvieran predicando ahora. ¿Por qué sucede eso? ¿Porque yo tengo una buena memoria? No, porque el Espíritu Santo me lo recuerda. Es el Espíritu Santo que me lo recuerda, porque ¿dónde está almacenado? En mi espíritu. Todo lo almático que viví después dentro de la iglesia evangélica se borró de mí, porque era momentáneo. Y yo también fui un creyente almático. Si le estoy diciendo esto porque yo tuve esta experiencia. Pero cuidado, porque muchas veces la gente quiere ver milagros, quiere recibir una palabra de un profeta, todo eso muchas veces está acá y no acá. Y no edifica su espíritu ni el mío. Nos hace estar contentos pero no edificados. Yo puedo llenarle la mente de conocimiento y usted estar vacío en su espíritu. Y por estar vacío en su espíritu, usted es un niño espiritual todo el tiempo y lo dirige en sus estados almáticos. De su interior correrán ríos de agua de vida. Tiene que fluir de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Libere eso. ¿Cómo se libera esta corriente? Cuando yo no escucho la voz de mi alma, ni obedezco a las cosas que el cuerpo me pide. La primera voz que usted y yo tenemos que dejar de oír es la voz de nuestra propia alma, que oímos muchas veces para hacer la voluntad nuestra, no la de Dios.
Yo sé que a veces es un poco complicado explicar esto, pero necesito que el Espíritu Santo obre en usted. Dele tiempo para que opere en usted. Y pastor, ¿está mal que la gente me oren para que yo reciba? No, no está mal. Pero usted está pidiendo algo que ya le dio, porque nosotros ya estamos completos en Él. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, en la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo que me hace es revelar a Cristo. El Hijo vino a revelar al Padre y el Espíritu vino a revelar al Hijo. Cuando el Espíritu me revela al Hijo, el Espíritu Santo estoy hablando, le revela eso a mi espíritu humano, yo estoy completo en Cristo, no necesito más y en Él estoy completo. ¿Por qué me siento incompleto? Muchas veces dice, pero pastor, porque usted lo que está pidiendo son cosas del alma, no la vida del Espíritu. Usted está pidiendo placeres temporales y yo lo que estoy hablando son de las cosas eternas. Y nosotros nos enfocamos más en las cosas temporales que en las cosas eternas. ¿Por qué? Porque hasta desde los púlpitos nosotros hemos predicado temporalidad, no eternidad. Y como predicamos temporalidad, la gente ¿qué hace? Está todo el tiempo pensando en el hoy, no en lo que Dios tiene preparado para nosotros más allá. Esa temporalidad nos ha hecho meternos demasiado en el sistema que nos rodea y no estar pendientes de las cosas de Dios. Por eso cuando nosotros podemos entender a plenitud que estamos en un reino invisible e espiritual, nosotros nos tenemos que mover bajo las leyes del Espíritu, no las leyes de mi alma, ni de la suya. Son las leyes del Espíritu que nos deben gobernar, no lo temporal que me rodea. Mucha de nuestra gente hace colas en la carnicería, la panadería o la verdulería y se queja igual que la gente que no tiene a Dios. ¿Por qué se queja igual? Porque la que sigue gobernando, aunque nació de nuevo, no estoy dudando de su nuevo nacimiento, estoy diciendo que lo que lo sigue gobernando usted es su alma. Y usted repite lo que le escucha en la televisión, lo que dice algún político, otro, enseguida usted repite eso y se pone para quejarse de todo lo que pasa. Porque está pendiente del sistema, no de Dios. Si yo estoy completo en Cristo, ¿por qué me voy a hacer problema con lo demás? Claro que tengo preocupaciones, no se van a ir, pero mi confianza está puesta en Dios. No en el sistema que me rodea, no en el valor del dólar, no como están las tasas de intereses. Lo más importante es Dios para mí. Y la voluntad de Dios. ¿Entiende cuál es la diferencia? Nosotros estamos demasiado pendientes de lo que sucede en el sistema. Hay gente, hermano, en nuestras iglesias que sabe más cuánto está el dólar diariamente que la palabra. Yo no digo que usted sea un extraterrestre y no sepa lo que pasa. Yo también me informo, pero no vivo pendiente de eso. No me saca. Porque yo dependo de Dios. Y esa dependencia tiene que ser absoluta cuando Dios está bendiciendo a plenitud, porque también hay etapas de proceso que pasamos. O cuando estoy dentro del proceso, dejo que Dios obre. Y dejo que obre para que la obra de Dios se manifieste en mí. No solo cuando estoy sintiendo la bendición. Yo hace poquitos días fui abuelo de mi hija más chica. Todos mis hijos, los mayores, porque ella es la más chica de todas, todos estamos celebrando, mis hermanos, mis sobrinos, todos estamos celebrando la llegada de mi nieta. Yo tengo varios nietos ya. Pero celebramos porque es una alegría para toda la familia. Celebramos lo que somos abuelos, lo que son tíos, lo que son todo. Hasta mi nieta más chiquita está disfrutando de la llegada de su prima. ¿No entiende? Pero ¿cuál es el gozo mío? Que soy hijo de Dios. Claro que le agradezco a Dios por mi nieta y por mis nietos. Pero lo más importante para mí es que soy hijo de Él. Y quiero decir esto. Hay mucha gente evangélica que repite el Salmo 23 y dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. David escribe eso y él dice que Dios es su pastor. Pero para usted, para mí, Dios es nuestro Padre, no nuestro pastor. Solo, es mi Padre.
A David no lo tenía Dios como padre, usted y yo sí lo tenemos como padre. O sea, si a David, Dios era su pastor, no le iba a faltar, imagínese a nosotros, si es nuestro padre, nos faltará ya menos. Es tu padre y el mío, no te va a faltar, porque Dios cuida de nosotros. Bendiciones.